en un entorno sustentable de largo plazo, donde los mexicanos podamos desarrollarnos, no solo nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos y los mexicanos que todavía no nacen, de una manera clara, oportuna, en paz, y podamos acceder a todo lo que siempre hemos soñado y anhelado como mexicanos. Parte importante de, pues, qué cosas mejoran la calidad de vida de los mexicanos. Desde luego que tenemos que avanzar en que todos los mexicanos tengan igualdad de oportunidades, que todos los niños en México, sin importar dónde nacieron, si nacieron en Cochuapa el Grande, que es uno de los municipios más pobres de nuestro país y donde se carece de lo más elemental para sobrevivir, o si se nació en la delegación Benito Juárez, aquí a unas cuantas cuadras, pues todos los niños tengan acceso a una escuela, a un doctor, a comer, a ser felices, a jugar, a una familia, y que su destino se defina en el esfuerzo que cada familia puso por salir adelante y no por las condiciones socioeconómicas de sus padres. Eso creemos que es fundamental. Y ahí hay que avanzar y seguir avanzando en la cobertura. Todavía hay muchos jóvenes que no pueden acceder a una escuela. En la cobertura en salud, en consolidar los avances que se han tenido en la cobertura en salud y, por supuesto, en mejorar las condiciones de alimentación de muchos niños en México. Pero en México ya no nomás hay que hablar de cobertura, también hay que hablar de calidad. Y si bien en México sí es un logro importante hablar de que casi todos los niños en edad de ir a una escuela primaria pueden hacerlo y de que casi todos los mexicanos tienen acceso al Seguro Popular, también vale la pena y se vale decir que, bueno, pues hay que prestarle atención a la calidad. El decir que hay escuelas en cada rincón del país puede que sea cierto y es cierto, pero también es cierto que muchas de estas escuelas están en unas condiciones indignas y donde hace falta mucho por hacer. Y también es cierto que la calidad de la educación que reciben nuestros niños, pues tampoco es la correcta ni la adecuada. Y por eso también es importante empezar a preocuparnos no nada más en la cobertura, sino también en la calidad de los servicios de salud. En escuelas de tiempo completo, en maestros que tengan todo el incentivo y que su pago dependa del desempeño que tienen sus niños en el aula y no de cuántos años han estado en el magisterio los maestros, que seguramente el Seguro Popular efectivamente tenga doctores las 24 horas en las clínicas y haya acceso a medicinas todo el tiempo. En fin, hay muchos temas de calidad que tienen que revisarse con precisión y que sin ninguna duda pues mejorarán la calidad de vida de muchos mexicanos. Cuando se habla de calidad de vida, también estamos hablando y se debe hablar de una red de protección social, una red que proteja a las familias y a los mexicanos cuando más lo necesiten. Esto es cuando, bueno, pues cuando están en condiciones de vulnerabilidad. Hay que seguir apoyando a grupos de mexicanas y de mexicanos que tienen una profunda desventaja para salir adelante y que el Estado debe de ser solidario con estas familias y con estas mexicanas para que puedan salir adelante. Y ahí me refiero a mexicanos con capacidades diferentes, me refiero a adultos mayores, me refiero a muchas comunidades indígenas y a muchos mexicanos que pueden salir adelante con su esfuerzo, pero sí necesitan la ayuda solidaria del Estado y del gobierno y de la sociedad. Estoy hablando también de que siga existiendo la posibilidad de un seguro popular que pueda defender a las familias cuando se presenta una enfermedad catastrófica en el seno de la familia. Una enfermedad catastrófica que destroza cualquier patrimonio y el de las familias pobres con mayor facilidad. Estoy hablando ahí también de un Estado que tenga la potencia para enfrentar adversidades económicas a través de políticas contracíclicas, a través de programas temporales de empleo, a través de muchos programas que puedan ayudar a las familias cuando más lo necesitan y para eso se necesita la presencia del Estado. Y estoy hablando también de la posibilidad de que las familias en México puedan enfrentar la presencia de un desastre natural que termine con su patrimonio y ahí también debe de estar el Estado solidario para proteger a estas familias. ¿Qué otras cosas mejoran la calidad de vida? Bueno, pues como lo mencionamos, el empleo digno. El empleo es la salida definitiva de la pobreza y al final de cuentas es lo que va a determinar que seamos capaces de generar empleo si México tiene viabilidad en el largo plazo o no la vamos a tener. Y para eso hay que tener políticas muy específicas que ayuden a vincular las escuelas con las universidades, los centros de trabajo de capacitación técnica con los centros de trabajo y que efectivamente estemos formando a los jóvenes con las características y las virtudes y requerimientos que necesita el sector productivo del país para que puedan tener un buen empleo y puedan tener acceso a esto. Estoy hablando también de que necesitamos mexicanos mejor capacitados, que sepan lo que se necesita para salir adelante, que seamos más productivos.
Y para eso también pues es necesario revisar el entorno laboral en el que se pueden generar y se abren empleos en México. Es necesario facilitar la búsqueda de empleo para muchas familias, que sea fácil ubicarse y localizar fuentes de empleo a las cuales puedan acceder. Y parecería una cosa menor, pero es cierto, muchas veces cuesta mucho trabajo y tiene costos de transacción enormes salir a buscar un empleo. Hay que también fortalecer la capacidad empresarial y de proyectos productivos de muchas familias en México que pueden salir adelante, que tienen capacidad empresarial y que pueden salir adelante con un empujón. También, cuando hablamos de calidad de vida y empleo digno y un entorno pues, familiar sano y sustentable, pues estamos hablando de que mejoren las condiciones de comunidad en las que México vive, que es importante fortalecer el tejido social y que tengamos cohesión social. Para que todo esto pueda ser cierto y para que todo esto funcione y tengamos un catálogo de políticas públicas que efectivamente estén mejorando la calidad de vida de los mexicanos, que habrá muchas, y si quieren las discutiremos después, que estamos hablando de los cómo, pero para que esto suceda hay algo que tiene que estar presente en México, y es una economía sana, una economía pujante, una economía bien administrada y bien gobernada. La única manera de tener todas estas cosas que tanto anhelamos, que es calidad de vida y empleo digno, bueno, pues es que tengamos una economía estable y que sea promotora del crecimiento económico y de la distribución del ingreso. Para eso necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas, pero tener un diagnóstico claro de qué es lo que le hace falta a las finanzas públicas. Todos hablamos de una reforma hacendaria, pero a la hora que entramos a los detalles, todo mundo piensa distinto de la reforma hacendaria que todos estamos esperando. Y aquí todo mundo se pone creativo y todo mundo se pone, pues ahora sí que descubriendo el agua tibia y el hilo negro, y empezamos a tratar de encontrar salidas mágicas y fáciles que lamentablemente no existen. Si estas existieran, si se pudiera aumentar la recaudación bajando impuestos, pues desde hace mucho que lo hubiéramos hecho. Lamentablemente no es así, y cuando se habla de finanzas públicas hay que pensar que estamos hablando de decisiones muy difíciles, poco populares, y por eso es importante tener un entorno de finanzas públicas sano en México, y por eso es importante también darle seguimiento a cada peso que se gasta. Cuesta mucho trabajo recaudar impuestos en México, y por eso lo que es una obligación del gobierno es darle seguimiento a cada peso, en qué se gasta y que efectivamente nos esté dando el mayor beneficio. Pero estamos en finanzas públicas sanas y necesitamos también saber que hay espacios de oportunidad muy importantes para fortalecer las finanzas públicas y que el Estado tenga mayor capacidad para responder a las demandas de la sociedad. Necesitamos también una administración y una economía que esté muy enfocada a administrar los riesgos que siguen estando presentes en el horizonte y que van a seguir ahí por muchos meses y muchos años más. Una política responsable que se prepare y que nos prepare ante una adversidad ocasionada desde fuera. Seguir acumulando reservas internacionales, seguir teniendo una política de endeudamiento sensata, prudente, una reconversión de deudas a largo plazo y muchas de las cosas que se han podido hacer en los últimos meses en la administración. Necesitamos también una economía simple, una economía desregulada, una economía que le haga fácil la vida a los ciudadanos, desde cómo pagamos impuestos hasta hacer un trámite por lo más sencillo que parezca en alguna dependencia de gobierno. Necesitamos eliminar y bajar toda esa pérdida de tiempo y esos costos que significan para el ciudadano común y corriente o para las empresas cuando quieren cumplir con sus obligaciones con el gobierno. Necesitamos una economía competitiva que verdaderamente y de manera estructural disminuya los costos de producción de nuestros empresarios y que nos haga verdaderamente competitivos en el largo plazo. Y para eso necesitamos pues un sector energético que revisemos y que lo hagamos lo más eficiente posible. Un sector energético que siga en manos del Estado, que siga en manos de la sociedad, pero que también incorpore modelos exitosos de apertura como se ha hecho en otras partes del mundo y que nos permita que tener un sector energético que le dé energéticos a un precio accesible al sector productivo del país. Y eso también pues es algo que habrá que discutir con mucho cuidado y con mucha tranquilidad. En la parte de infraestructura necesitamos también, para ser competitivos, seguir invirtiendo en infraestructura.
En México los costos de transporte han disminuido de manera dramática y de manera muy importante, y eso es lo que nos hace competitivos con el resto del mundo, pero sin embargo todavía falta mucho por hacer, todavía no acabamos de conectar el país de norte a sur, de este a oeste, todavía quedan muchas vías de comunicación que disminuirían los costos de manera dramática y radical. Para ser competitivos también necesitamos un sistema financiero que apalanque el crecimiento del país, un sistema financiero que se aboque a generar oportunidades de financiamiento, tanto en los bancos como en los mercados de capitales, para que se puedan seguir abriendo empresas en México y se puedan abrir fuentes de empleo en nuestro país. Necesitamos también tener una política regional muy precisa, que sin querer dirigir desde el DF y desde el centro del país, pues la vocación económica de los distintos puntos del país, pues sí, apoyemos las iniciativas que surjan en cada una de las regiones del país, que son proyectos transformadores, que son proyectos innovadores, que son proyectos estructurales, que son proyectos que probablemente por sí mismas no puedan hacer cada una de las regiones del país, pues el gobierno federal tiene que estar ahí para apoyándolos. Y hay muchos ejemplos de estos. Una zona económica preferente, por ejemplo, en la frontera norte del país. Y hay muchos otros más. En cada una de las regiones del país hay proyectos específicos que hacen sentido, que hacen lógica, que no solamente son buenos para la región donde se van a aplicar, sino que también son buenos para todo el país. Necesitamos también, para tener pues, condiciones de vida digna y de empleo para los mexicanos, pues no solamente una economía que funcione, necesitamos también un gobierno transparente y que rinda cuentas. Un gobierno que esté acostumbrado a enfrentar a la sociedad y rendirle cuentas cada que nos lo exijan y nos lo demanden. Y también necesitamos, y hay que hablarlo con toda claridad, necesitamos defender nuestro Estado de Derecho. En México no se pueden generar los empleos que necesitamos si empieza a haber dudas, si empieza a haber sospecha de que no se respeta el Estado de Derecho en nuestro país. Y por aquí pasa el combate a la delincuencia y al crimen organizado en nuestro país. Y por aquí pasa una revolución cultural, tanto del sector público como del sector privado, para verdaderamente creer y abrazar las leyes y el Estado de Derecho y confiar en que vamos a poder vivir de acuerdo a esto. Como lo mencioné, esta es la visión del país que yo veo. Un país con certeza para las familias de que van a poder seguir prosperando, creciendo y consolidándose. Que los ingresos tan modestos que tienen muchas familias en México, que sí, en México las familias tienen ingresos muy modestos y con esto salen adelante, pues poco a poco puedan ir creciendo y poco a poco puedan consolidar un patrimonio. Y a las familias más pobres, que difícilmente pueden consolidar un patrimonio, pues tenemos que darle la oportunidad de que sus hijos vivan mejor que lo que vivieron ellos, que lo que vivieron sus abuelos. Y también certeza de que en México estamos avanzando hacia una paz duradera y una tranquilidad de a de veras, no cosmética, no pactada, una tranquilidad y una paz de a de veras. Creo que comparten esta visión muchos de ustedes conmigo. Hablar de los cómo, con todo gusto, y los platicamos. ¿Por qué quiero ser presidente de México? ¿Con qué cara vengo y me presento ante ustedes y les digo que quiero ser presidente de México? He sido secretario de Desarrollo Social y secretario de Hacienda, dos de las dependencias más importantes del gobierno federal. Y en las dos he dado resultados y en las dos he conocido a mi país. Conozco el país y el México del gran prestigio internacional, de los grandes números, de las grandes cifras macroeconómicas. El México donde el foro internacional donde nos paremos nos reconoce en la conducción económica que se ha hecho el país. Pero también conozco el México de las comunidades más pobres, de aquellas familias donde cuesta mucho trabajo salir adelante, donde se carece de lo más elemental, donde se manda a los niños a la escuela sin zapatos. Conozco el México de las colonias en las ciudades más violentas del país, donde hay absoluta marginación, donde los jóvenes no tienen ninguna oportunidad de salir adelante y lo más triste, a lo mejor a muchos de ellos ya ni les importa. Y conozco a este México, y conozco este México también de una clase media que con ingresos muy modestos empieza a resurgir y con un gran anhelo quiere construir un país y quiere construir un patrimonio para sus hijos y cree en el futuro de nuestro país. Y es precisamente porque conozco ese México, porque tengo resultados, porque he sido un servidor público honesto, congruente toda mi trayectoria, porque no tengo absolutamente de nada que avergonzarme, que quiero ser presidente de México, porque creo que puedo construir al debate de las ideas, porque creo que puedo proponer
un proyecto de país con la precisión que se requiera y que va a enriquecer el debate y le va a subir el nivel a una elección presidencial donde nos estamos